Mi nombre es Daniel Alberto Apolinar García, residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy corresponde a la charla y vamos a hablar acerca de la lesión intraoperatoria de la carótida intracraneal. Y para ser más específicos, vamos a darle como un poquito más de contexto en el manejo de cuando usted está operando un paciente por vía transcraneal, no, o sea, no tanto endoscópico. Le vamos a dar un poquito más de relevancia qué hacer en ese momento. Bueno, la lesión de la carótida intercraneal es una patología, un suceso que puede presentarse en estas patologías que ustedes ven. Pueden ser en tumores de base del cráneo, en aneurismas, o como les decía, en el manejo de tumores o patologías por medio de la endoscopia endonasal. Todas esas tres son las principales patologías que pueden llevar a que usted tenga un accidente de estos, que es la lesión de la carótida. Los factores de riesgo, como ustedes ven acá en la imagen, puede ser un tumor que esté envolviendo la carótida, que la esté involucrando o que esté involucrando los vasos o las ramas de la carótida. Y los tumores que más están relacionados con esto serían los meningiomas, los adenomas hipoficiarios y los craniofaringos también pueden tener una relación con vasos carotídeos. Recordar que esta ruptura o esta lesión puede pasar solamente con la manipulación, dado que las paredes de esos vasos pueden estar muy delgadas, pueden estar infiltradas por el tumor, ¿sí? O invasión tumoral, lo que va a generar que esos vasos tengan unas paredes muy frágiles, susceptibles de solamente con la manipulación de ser rotas o que tengan una lesión. Y muchas veces no hay un plano aracnoideo definido entre la relación tumor y la pared del vaso, lo que puede generar que de pronto se hagan desgarros tratando de hacer una disección. Como ustedes ven acá, en esta imagen les traje ¿cómo decirlo? La clasificación o la división más bien de la carótida interna, donde ustedes ven la carótida cervical, el segmento petroso, el cerebeso cavernoso y ya el segmento supraclinoideo, y nos vamos más a enfocar sobre todo en esta porción C4, porción supraclinoidea, y porción C3, que sería la porción petrosa. Otros factores de riesgo que están descritos en la literatura es la radioterapia previa. Hace lo mismo, una fragilidad del vaso, pueden generar adherencias, especies de cicatrices que pueden generar que en el momento de la manipulación tenga mayor tasa de desgarros. Y hay mismas ramas carotídeas irrigando el tumor, lo que puede en el momento de la disección o separación del tumor de algún plano aracnoideo, hace que usted por medio de esa disección haga abulsión de esos vasos y como van directos a la carótida puede generar el desgarro directamente en el vaso carotídeo. Otro factor de riesgo es cuando vamos o necesitamos hacer un drilado o un fresado, ya sea del hueso petroso o de la crinoides, base cráneo anterior, el seno senoidal o los recesos carotídeos, sobre todo, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven acá en la imagen de la endoscopia. La epidemiología es incierta, o sea, tener un valor preciso en la literatura todavía no ha sido bien estructurado ni determinado. Sin embargo, se considera que es de baja frecuencia. Puede ser también un valor sesgado porque pues, no se reportan estos accidentes en la literatura, no son reportados, pero el promedio que más o menos se tiene, que es basado más sobre todo en la endoscopia endonasal, que es donde más se ha reportado estos accidentes y cómo manejarlos, es un promedio del 5 al 8% de las cirugías que tengan que ver con resección de tumores de la base del cráneo. Y endoscópico endonasal más o menos, el valor va entre el 5 y el 9%, se considera que es casi el mismo valor en la cirugía transcraneal abierta, probablemente el mismo valor. En 2018, Muskens y colaboradores hicieron un estudio donde encontraron, o lo que querían demostrar es la lactasa o la epidemiología tanto de la lesión carotídea en la cirugía abierta versus la cirugía endoscópica endonasal,
y encontraron que cuando manejaban meningiomas del tubérculo celular en la cirugía abierta, había un riesgo de lesión del 1,89% versus 4,89% en la cirugía endoscópica, mientras en meningiomas del surco olfatorio 1,62 versus 4,27. Entonces, la clínica de esta lesión o esta patología o entidad realmente muy catastrófica, pues puede cursar desde una hemorragia masiva que puede llevar al paciente incluso a una hipovolemia o que tenga presente hematoma y después de que se forma como ese coágulo o la lesión plaquetaria y toda la parte de la coagulación, puede haber incluso una trombosis del vaso y eso puede llevar a una isquemia hemisférica o incluso la isquemia también se puede dar en el intento de reparar el defecto cuando se tiene clampeada o se tiene clipada la carótida tratando de corregir el defecto. Es importante tener que el contexto de que estos pacientes les puede ir bien en caso tal de que tengan una muy buena suplencia o colateralidad vascular, ya sea de circulación tanto posterior, anterior o el contralateral. Entonces, cuando ya tenemos el escenario de que estamos operando un paciente y se nos rompe o tenemos una lesión, un desgarro, laceración de la carótida interna, ¿qué es lo que debemos hacer? Idealmente, en el preoperatorio, antes de entrar a la cirugía, deberíamos tener un estudio detallado de la anatomía cerebrovascular del paciente. Importantes los estudios angiográficos para mirar a ver si hay una relación directa de un vaso importante con el tumor y tenerlo en cuenta en el momento de realizar la disección del tumor. Los estudios recomendados, la arteriografía o la angioresonancia. La embolización todavía se interroga su efecto sobre esta patología, sobre todo en tumores de base del cráneo, sobre todo los de la fosa craneal anterior, donde recordar que los vasos etmoidales son los que suplen generalmente este tipo de lesiones y que pueden generar también trastornos de la visión en un intento, deseo de embolizar un tumor de estos. Y se recomienda cuando usted tiene como la certeza de que puede llegar a haber una alta lesión de la carótida o incluso que usted considere para tener un buen resultado oncológico el sacrificio de la carótida, hacer pruebas o el estudio de oclusión con balón previo a la cirugía para ver si hay una buena colateralidad y si hay una buena suplencia vascular por otros vasos y usted puede hacer esto de manera más tranquila. Ya cuando se rompe la carótida, pues hay estudios o la literatura recomienda que se pueden usar ciertos medicamentos con el ánimo de bajar la presión arterial y tener un control del sangrado que usted pueda por lo menos tener el control o visión directa del desgarro o del daño o lesión que se hizo al vaso para poder tratar de repararlo. Y asimismo también disminuir la tasa de hemorragia y hipovolemia que puede enfrentar el paciente. Estos medicamentos que se han usado son los barbitúricos, el propofol y últimamente, como ven en este artículo del 2021, lo que se está usando es la adenosina, que también hace que haya una arterial baja, lo que ayuda a controlar o tener un foco más controlado del sangrado. Ya cuando hicimos estas medidas, pues el preoperatorio ideal, como les decía, pero ya cuando estamos en una cirugía y ya nos pasa este suceso, lo importante o lo primero es localizar la lesión, es tratar de aislar la lesión. Se pueden usar clips temporales distal y proximal al vaso carotídeo para tratar de mirar. Y siempre, si tenemos un campo quirúrgico no visible, entonces usar doble aspiración y una compresión puede ser por parte del ayudante, ya sea en vasos carotídeo cervical o directamente en la porción proximal a donde creemos que está el desgarro. Evaluar el tipo de lesión es importante. Puede ser una lesión lineal, una lesión estrellada, una lesión punteada, sección o corte, una laceración, y asimismo evaluar el tamaño de la lesión. Esto es muy importante para determinar qué estrategia de manejo vamos a hacer, qué tipo de sutura que vamos a realizar, dependiendo del tipo del daño que tenga el vaso. Es importante, como les decía, tener un aislamiento de la lesión con un control proximal y distal. Si no se logra rápidamente la hemostasia, entonces se colocan unos clips temporales. Incluso se ha descrito que si usted no tiene está intracraneal y puede que no tenga un control absoluto del vaso, lo que recomiendan o lo que se
puede hacer es hacer un clipaje de la porción cervical carotidio ipsilateral, lo que recomiendan que dejar el área del cuello preparada antes del inicio de la cirugía en caso tal de que usted pueda tener la sospecha que pueda tener alguna lesión de estas carotidias. La compresión manual es, como les decía, una compresión sobre la carótida común ipsilateral recomendada por algunos autores. Es un esfuerzo por parar la hemorragia. Sin embargo, en ese esfuerzo y en ese momento de estrés que usted tiene, que el vaso está sangrando, el paciente perdiendo sangre, no debe afanarse a colocar el clip a ciegas y evitar el reflujo colocando siempre un segundo clip distal a la lesión para evitar que tenga un reflujo durante el sitio en la identificación del daño. Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos la reparación primaria, que estos autores, Karner y Fukushima, tuvieron unos estudios en la carótida paraclinoidea y mostraron que hacer una reparación primaria les fue muy bien, fue exitosa, sin morbilidad ni complicaciones tardías. Este otro neurocirujano, Al-Mefti, muy conocido, tuvo pacientes con desgarro de la carótida paraclinoidea en 5 de 24 pacientes que operó de meningiomas clinoideos, y simplemente en estos pacientes él hizo un reparo con una sutura de acero de ese desgarro primario y no hubo ninguna complicación. Otro autor, Selhar y colaboradores, hizo un estudio de manejo de la carótida petrosa y la cervical alta, resección de 29 lesiones de la base del cráneo, de las cuales 27 eran tumores, un colesteatoma y un aneurisma, y estos pacientes de estos 29, 4 tuvieron lesiones de la carótida intracraneal, 2 causadas por una resección del tejido tumoral que está en relación íntima con la arteria, y 1 en resección del techo del canal carotidio petroso, y 1 por la fresa durante la resección de un meningioma petroclival. La reparó primariamente con nylon o prolene 80. Tuvo que utilizar un clipaje temporal en un caso de 10 minutos, en otro caso de 30, en 2 casos de 30 minutos y en otro caso de 90 minutos. 2 de los 4 pacientes tuvieron buen resultado y los 2 pacientes restantes tuvieron una discapacidad leve. Y la angiografía posoperatoria mostraba arterias con buen flujo. Este otro autor, y colaboradores, lo que quería era usar o proponer una técnica donde él usaba unos clips en ángulo para de tal forma poder aislar el defecto o la lesión que tiene la carótida, sin embargo mantener el flujo en el vaso principal. Y eso llevaba a que se podría tener un poquito más de tiempo para la reparación del vaso sin riesgo de tener tanta lesión isquémica como puede presentar cuando se tiene un clipaje total completo. Es útil principalmente en las arteriotomías, cuando van a hacer una resección del trombo, pero se puede usar potencialmente en el de la iatrogenia, de la lesión que pasa durante el manejo quirúrgico de un tumor o un aneurisma. De hecho, la descripción de este artículo fue principalmente hecho en arteriotomía, pero después el autor deja como la discusión que también se puede realizar en caso de una lesión. Y esta es más o menos la técnica que él propone. Esto es lo que se hace normalmente. Tenemos el desgarro o la laceración del vaso carotidio y lo que normalmente se hace es colocar un clip temporal, 2 clips temporales, uno distal y uno proximal, ¿cierto? Y lo que él propone es usar estos clips angulados de tal forma que permite el flujo por esta parte mientras que se está reparando el desgarro en esta zona. Cuando el desgarro mide menos de 5 milímetros, se usa un clip, y cuando se tiene un desgarro mayor de 5 milímetros, lo que recomienda es usar 2 clips. Otras opciones quirúrgicas, y la mayoría de los casos de la literatura que encontré sobre el manejo de esta patología, accidente, es que realmente son reportes de descripciones quirúrgicas o opciones quirúrgicas que proponen cada cirujano de acuerdo a lo que les pasó durante su práctica o su trabajo resecando lesiones, sobre todo tumorales. Entonces,
Si usted tiene, por ejemplo, un paciente que tiene un desgarro que usted no logra visualizar bien, y usted cree que está en una situación difícil para lograr una reparación, eh, lo que propuso uno de estos autores muy conocidos, el doctor Spessler, es hacer una amputación de la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, teniendo siempre en cuenta que tengamos una buena arteria comunicante anterior, lo que ayuda a movilizar la carótida y ayuda a la reparación. Entonces, lo que él mostró en este artículo, es que, por ejemplo, acá lo que él hacía era, aquí tenemos la cerebral, arteria cerebral media, tenemos la carótida interna, el desgarro probablemente está por este lado, ¿cierto? Donde él dice que es la arteriotomía y esta es la cerebral anterior. Lo que él hace es, teniendo en cuenta que tenga una muy buena comunicante anterior, ligar o amputar esta arteria cerebral anterior y con eso él puede movilizar el vaso de una manera más cómoda con el ánimo de poder reparar el daño o el desgarro que tiene el vaso, como ustedes ven acá. Otra opción quirúrgica que se ha propuesto es el uso de clips de grapas vasculares no penetrantes que se llaman anastoclips o anastomoclips. Es una alternativa a la microsutura, útiles sobre todo en sitios de difícil acceso, acorta el tiempo quirúrgico, menor cierre temporal del vaso y hay una que tiene menos disrupción de la íntima. Este artículo muestra cómo lo usaron para reparar estas lesiones de la carótida o esos desgarros de la carótida en un paciente que estaban manejando un aneurisma, y lo que hicieron fue esto, más o menos lo que ellos muestran es usar estos clips, ¿no?, que pueden ser muy rápidos y muy útiles para reparar esos desgarros carotídeos. Otras opciones que se pueden tener en consideración es vendar el vaso, escurrirlo. Entonces se pueden usar sintéticos como es el teflón, el Dacron, el Gore-Tex, el Mochild, el Benchit, y autólogos como son la duramadre, el injerto vascular o el músculo. Entonces hay unos clips que se desarrollaron que contiene, además del clip que viene como en una angulación de 90 grados y con una fenestra, viene también con un material de estos que estamos hablando, y lo que se busca, esos son estos clips que les estoy mostrando, el Sound Clip Craft, que viene el clip y viene con este hemostático, ya sea el Dacron o el teflón, y usted lo coloca sobre la pared del vaso que tenga desgarrada. Y este otro que es simplemente coger el teflón, envolverlo y asegurarlo con un clip de 90 grados, que tiene que quedar apretado para evitar la fuga, pero no tanto porque puede generar estenosis. Y 3 casos han sido reportados que han sido con resultados favorables utilizando esta técnica, 2 en resección de tumores y 1 en la disección de un aneurisma carótido gigante. ¿Cuál es la complicación? Que esto puede generar trombos por el efecto de la coagulación y pueden generar que se tape el vaso. Otras opciones son los parches. El injerto de músculo se ha usado desde hace mucho tiempo, más de un siglo, por autores y neurocirujanos tan importantes como el Dr. Cushing y el Dr. Hosley. Y lo que se hace es colocar un injerto muscular sobre el punto sangrante. Ese se adhiere y la agregación plaquetaria aquí juega un papel muy importante desarrollando el tapón o la hemostasia, y lo que va a generar es que se va a cerrar ese efecto. Se considera una ventaja porque tiene unas propiedades adhesivas, maleables y asépticas, además que tiene una disponibilidad. Usted puede en cualquier momento quitar un pedacito de músculo para colocarlo ahí. Desventaja que puede el tiempo de adherencia aproximado, un promedio es de 12 minutos, y sin duda es como ustedes ven acá, que se comienza a formar un coágulo de fibrina que puede incluso cerrar toda la luz del vaso y llevar a la oclusión completa, que es una desventaja importante. Otras opciones que se pueden usar son los medios que usan los endovasculares para hacer las embolizaciones. Sobre todo se usa este N-butil-2 cianocrilato, el NBCA, muy usado en endovascular, como les decía, y hace es una compresión carotidia
usted hace una compresión carotidia, aplica 0.5 mililitros, del pegamento o de este insumo sobre la pared lesionada y lo hace a través de un Yelco 20. Eso va a generar hemostasia y no se ha demostrado hasta el momento en los documentos en los que lo han reportado el uso que tenga estenosis ni pseudoaneurismas. Otro que usted puede usar es el Surgiflo, que sobre todo es muy usado en la endoscopia cuando hay esas lesiones vasculares o sangrados importantes. Otras opciones que tenemos es el bipolar. Es muy reservado para lesiones que sean muy pequeñas y puntiformes. Los clips de aneurisma es para remodelar el vaso. La complicación de esto es que va a generar complicaciones de estenosis. Usted va a generar que el vaso tenga una luz mucho más pequeña. Y como decíamos al comienzo de la charla, una opción siempre va a ser sacrificar o ocluir la carótida, pero usted siempre tiene que tener una colateralidad adecuada y por vaso ya sea la comunicante anterior o la comunicante posterior. Y la revascularización, como es el bypass, no es tan disponible, tiene que ser un cirujano que tenga una experiencia haciendo este tipo de procedimiento. En el manejo endovascular es el más importante, sin embargo, lo que se recomienda es, pues, en muchos doctores tratar de hacer el control primario del vaso, si usted lo puede hacer o se considera capaz de hacerlo, si no, empaquetar al paciente y llevarle una arteriografía emergente y allá determinarán qué tipo de stent le van a colocar. Tener en cuenta que cuando se utilizan estos tipos de stent se usa una terapia antiagregante dual y lo que va a llevar a un riesgo de hemorragia. Y lo que se ha propuesto últimamente es tener esos quirófanos híbridos donde se pueda hacer la oclusión endovascular temporal y inmediatamente se puede hacer la reparación quirúrgica primaria de la sutura o reparar el vaso y así se les da manejo. Ya cuando hicimos la reparación intraquirúrgica, por ejemplo la sutura, ¿qué debemos hacer? Podemos usar el Doppler para ver si hay adecuado flujo en esos vasos, tanto en el vaso común que no se haya trombosado, como también en los vasos, en las ramas que tenga este vaso, en sus porciones distales. Y el flujo en la carótida, en el segmento reparado, en los vasos distales, y en caso de que usted tenga un bypass, también lo puede utilizar. ¿Qué otros medios puede usted usar? También la angiografía intraoperatoria con verde indocianina y, sin duda, el más importante va a ser la arteriografía postoperatoria que nos muestre que tenga adecuado flujo esos vasos. Las complicaciones que se pueden presentar después de una reparación de un desgarro carotídeo es la trombosis tardía, el vasoespasmo, formación de aneurismas disecantes por lesión de la íntima, fístula carotidocavernosa y estenosis que puede llevar al deterioro del flujo. Y este es un algoritmo que proponen en uno de los artículos que revisé, que entonces lo primero que hay que hacer es localizar la lesión, considerar la administración de adenosina a esa dosis de 0.3 a 0.4 miligramos por kilo, o una respuesta ventricular también que puede ser inducida por el anestesiólogo. Si usted tiene o logra tener un control proximal y distal, entonces usted define el tipo de lesión que tiene el paciente, si es una lesión puntiforme, estrellada o si es una laceración, y aquí nos muestra, como ustedes ven, cuáles son las opciones. Y ustedes dan cuenta que en todo el primero va a ser la sutura primaria. Después están los clips no penetrantes o los anastom clips, que seguramente de pronto en nuestros países no los tenemos en todo lado a disposición. Este ya es el de cubrir el vaso. Están los clips como otra opción, cuarta opción, como muestran acá, los clips que vienen con el injerto. Y bipolar ya mire muy bajo acá, y por último, la última opción en todos los casos es taponar y llevar eso, empaquetar, mejor dicho, y llevar ese paciente a una arteriografía. Si usted no tiene un control proximal ni distal de la lesión, usted tiene que llevar empaquetar o taponar ese sangrado y llevar al paciente a una arteriografía urgente para mirar la circulación colateral y considerar el tratamiento endovascular. Y pues aquí, como
como asterisco, como relevante, el uso de los quirófanos híbridos que nos permiten tener una acción mucho más rápida en beneficio de estos pacientes. Y eso era lo que traía para hoy. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Ya me escuchas, Nachito? No, mi experiencia también ha sido mala. Digamos que ha sido un poco mejor en los casos en los que uno está operando un aneurisma, pues porque ahí tiene uno el control proximal y el control distal, y digamos que ese es el objetivo de la cirugía. Entonces, en esos casos he podido, digamos, sacar algunos desgarros de arteria carótida o de cerebral anterior con mini clips. Sutura en esa profundidad es muy difícil. Y digamos a nivel de la comunicante posterior, cuando uno está haciendo un aneurisma de comunicante posterior, suturar en esa pared lateral y posterior de la carótida es pues demasiado complejo. Entonces he tenido un desgarro de carótida clipando un aneurisma de comunicante posterior que no fui capaz de solucionarlo y terminé clipando la carótida. Ya en segmentos superiores pues está la dificultad de las perforantes, y en la bifurcación, digamos, sobre todo cuando uno está operando tumores que están detrás de esa bifurcación, pues es muy complejo uno ponerle un punto a la carótida en la cara posterior. Entonces los que se pueden, digamos, resolver, no de manera fácil, pero más exitosas, son los de la pared anterior, ¿cierto? Y los de la cerebral o el inicio de la media. Los otros, pues son de verdad que demasiado complejos, y el pronóstico pues es muy malo. Sacrificar una carótida en un paciente que no tiene colateralidad es mortal. El escenario, digamos, más oscuro es cuando uno está operando un tumor, pues porque normalmente o en la mayoría de los casos no tiene la disección completa de la carótida. Entonces, pues allí es mucho más complejo usted hacer el control proximal, y si usted no ve de dónde está sangrando, pues es imposible poder parar el sangrado. Digamos que haciendo el análisis de esos casos, yo he concluido que hay maniobras en las que uno pierde tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando uno es consciente de que tiene desgarro y entonces hace como un tapón primario, pone un músculo, deja cotones o gelfoan y espera, eso tiene digamos
un efecto muy parcial o un efecto transitorio mejor, pero que a la larga va a ser como, va a complicar más el asunto. Lo que yo he pensado es que inmediatamente uno se dé cuenta, debería ir a pues, poner el tapón, pero no seguir en su cirugía, en su tumor, sino parar el sangrado, hacer el control proximal, hacer el control distal, exponer bien el defecto para saber en realidad uno a qué se enfrenta y tratar de solucionarlo. Porque posteriormente usted deja así ahí, pero posteriormente, digamos, saca el tumor. En la mayoría de los casos, ese punto sangrante vuelve otra vez a sangrar y ya en este estado es mucho más complejo, ¿cierto? Usted ubicarse anatómicamente, ubicarse con un cotón, con varios Gelfoam, bueno, entonces, y que como que mi esquema mental al respecto ha cambiado un poco y la respuesta que uno tiene siempre es como, bueno, tapemos, esperemos y si no hay sangrado ya no pasa nada, un desgarro o una lesión puntiforme que probablemente no haya que hacerle nada, pero yo creo que uno debería estar seguro de eso antes de continuar la cirugía, porque puede que lo pueda solucionar, ¿cierto? De una manera más definitiva y con mayor tranquilidad. Me parece muy interesante las opciones de esos clips que tienen el injerto vascular. En realidad yo no he visto nunca este clip. No sé si está disponible en Colombia, pero pues sería ideal uno tenerlo. Injerto vascular suturado con clip nunca he intentado, no se me había ocurrido esa posibilidad, pero tiene pues como mucha lógica hacer un parche como por fuera, es algo similar a lo que uno intenta hacer con el músculo, pero pues teniendo en cuenta que puede ser más definitivo y que el injerto vascular está diseñado para eso y el músculo no. Eso es como lo que tengo que decir, hay que estar preparados, eso nos pasa a todos los neurocirujanos, ¿cierto? Eso tarde que temprano todo el que opera está expuesto a una lesión vascular y hay que tener como en mente qué es lo que hay que hacer para tratar de sacar el caso adelante. Es un escenario poco favorable para el paciente, pero hay que luchar hasta donde uno pueda para solucionarlo. En endoscopia es más complejo pues que uno pueda hacer algo. Ahí, como dijo Daniel, la primera opción siempre será la terapia endovascular y lo que hay que tratar de hacer es controlar el sangrado y llevar al paciente rápidamente a terapia endovascular, que normalmente la maniobrabilidad quirúrgica es mucho menor en la endoscopia que en la cirugía abierta o en las craniotomías. Hay algunos neurocirujanos muy expertos que logran reparar estos defectos por vía endoscópica, pero pues se necesita tener muchísima experiencia para poder lograrlo. Eso es como todo. No sé si alguien más quiera contarnos la experiencia. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Perdón, voy manejando, pero pues primero felicitar ahí a Daniel que está rotando ahora con nosotros acá en México. Una excelente presentación, bastante amplia la descripción de cómo resolver estos problemas. Me gustaría iniciar nada más diciendo que hay un famoso axioma en la cirugía de la base del cráneo, que es que no se puede uno decir que es cirujano de la base del cráneo si no se ha llevado todos los nervios craneales y la gran mayoría de las arterias de la base del cráneo. Es imposible operar los tumores tan complejos, sobre todo en la región petroclival, los meningiomas del tercio interno de la cresta esfenoidal, que es donde más frecuentemente se lesiona tanto la cerebral media como la carótida interna, o antiguamente los meningiomas del seno cavernoso. Y digo antiguamente porque precisamente eso nos ha dado una lección. Los meningiomas del seno cavernoso ya no los operamos radicalmente. Es muy
difícil realizar una resección radical y que el paciente no tenga una recidiva en el mediano o en el largo plazo. Por lo tanto, ya dejamos el residuo que está adherido a la arteria para no lesionarla, porque lo hacíamos con mucha frecuencia. Yo creo que lo más importante, lo que ya se ha mencionado, es estar preparados para el accidente. Es decir, cuando uno va a operar uno de estos tumores que tiene invasión de la adventicia de las arterias que se encuentran en su interior, tener disponible desde antes de abrir la piel los clips temporales, la sutura de 9, de 8, de 7 ceros, el avisarle al anestesiólogo, tener la sangre disponible para que en el momento del accidente no estar buscando los pinzas de relojero, el castro viejo, etcétera, porque ahí es donde se pierde tiempo. Sin duda, el gran reto aquí es resolverlo lo más pronto posible, pero dentro de un margen, porque cuando a mí me pasó, cuando me pasa por primera vez, uno lo que quiere es resolverlo en el momento y empieza a coagularle. Eso es el peor error. Empezar a coagular alrededor es el peor error, porque se empieza a retraer la arteria y ya no la puede uno reparar con facilidad. Y recordar que cuando uno va a poner un punto es una sola oportunidad. Si en el poner el punto se desgarra la arteria, ya fracasó el asunto, porque va uno haciendo más estrecho cada vez la luz del vaso. Entonces, tener en mente que cuando uno decide poner el punto es la primera y la única oportunidad de ponerlo bien. Después lo podrá poner, pero se va a trombosar. Yo creo que nadie puede decir que tiene una experiencia vasta en resolver estos problemas cuando se presentan de manera accidental, como es el caso. ¿Sí? Son casos anecdóticos, como el que mencionaba el artículo del doctor Spessler de cortar la cerebral anterior. Son anecdóticos que nosotros mencionamos de acuerdo a 1 o 2 casos que nos han pasado en ciertas áreas. Pero sí creo que es importante, pues, estar preparado para resolverlo en el momento y transmitir a los ayudantes y a la instrumentista. Eso es muy importante. Porque si uno empieza a gritar que hay un sangrado y aspiradores, y todo el mundo se pone nervioso y nadie hace lo que tiene que hacer. Yo creo que lo más importante es colocar un cotonoide para detener el sangrado inmediato y avisar de una manera calmada, pausada, tanto a los ayudantes como a la instrumentista y por supuesto al anestesiólogo lo que está sucediendo, y tomarse unos 5 o 10 minutos para poder checar que todo esté en su sitio y empezar a hacer la reparación. Yo creo que ahí es donde se ve realmente quién tiene los recursos para poder tranquilizarse y resolver el problema cuando sucede el accidente, que es casi siempre, y lo confirmo con ustedes, casi siempre es de consecuencias desastrosas. Las veces que me ha tocado repararlo, muchas de ellas el paciente sale infartado, desafortunadamente. Hágase lo que se haga. A lo mejor es ser cauto. Cuando uno va avanzando en este terreno, va siendo un poquito más cauto, ya no ser tan osado en tratar de pelar, valga la expresión, cada uno de los vasos que se encuentran adheridos al tumor. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y primero, es desde el preoperatorio, cuando uno observa en los estudios que las arterias están metidas en el tumor, siempre mencionar esa posibilidad para que en el momento en que suceda no sea algo sorpresivo para los familiares, y decir que el accidente puede ocurrir. Y bueno, ya se convierte en un asunto legal. Evitar usar términos como accidente, evitar usar términos como lesioné, evitar usar términos como no pude reparar. Yo creo que eso es muy importante, porque desde ahí viene el problema legal, porque uno trata de salvarle la vida al paciente, por supuesto trata de salvarle el problema neurológico, pero ya se vuelve uno víctima de ser el que está resolviendo el problema, puede volverse víctima de las mismas familiares y sobre todo los abogados que hoy por hoy están encima de los médicos tratando de sacar una mejor partida. Yo lo que digo en el posoperatorio, nunca uso esos términos, simplemente, como les mencioné, el tumor invadía la arteria. Al momento de tratar de desecar el tumor, sucedió un sangrado, reparé la arteria, se logró reparar, pero hay que ver qué consecuencias puede tener en el posoperatorio, que ahorita no las podemos saber, pero repito, es muy importante no ponerse la soga al cuello, como se dice vulgarmente, tratar no de minimizar, pero sí de usar términos que no den armas. Pues aquí desafortunadamente ya uno se torna a la defensiva y tratar de no empeorar pues las cosas.
de la raza, inviten su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos juntos.